Y vamos a otras noticias cuando son las 9:07. Este domingo un parcelero fue encontrado muerto con 7 disparos en la localidad de Victoria, en la Araucanía. Claro, el conflicto en la zona ha desencadenado ya una serie de reuniones entre parlamentarios y la Asociación de Víctimas de Violencia Rural. Queremos conversar más sobre esta situación tomando contacto con el senador del PPD por aquella región, Eugenio Tuma. Gracias, senador, por el contacto hasta ahora. Buen día. Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, Paola. Buenos días, Sebastián. Senador, ¿cómo recibe usted las noticias que llegan desde allá de la Araucanía y en particular la respuesta, la reacción más bien que han tenido los agricultores locales? Están emplazando también al ministro Peñailillo, ¿no? Al ministro del Interior, para que viaje a la zona luego. Sí, bueno, con mucha preocupación, pero son actos de violencia que se han ido acrecentando en los últimos años. Pero esto no viene solo en los últimos años. Hace 200 años que el Estado de Chile ha estado abusando de las condiciones en que viven los mapuches, le ha usurpado sus tierras, sus aguas, sus derechos a su cultura, su libertad, de tal manera que los muertos que han habido permanentemente en las causas mapuches poco se ha sabido. Pero ahora que hay muertos de personas que no son mapuches, hay una importante cobertura. Senador, pero disculpe, aquí son víctimas todos. Senador, ¿sí? Disculpe, pero nosotros hemos dado cuenta de los mapuches que han fallecido, de los ataques también que han habido, de las denuncias que plantean los propios mapuches. Le hemos dado cobertura también a la huelga de hambre que han tenido los comuneros en la 9ª región. Pero la pregunta hoy, y lo que nos convoca, es lo que ha sucedido el fin de semana. Falleció un parcelero atacado a balazo, y que sonaba como un poco a justificación, quizás. Sí, no, esto es un resultado de una falta de respuesta del Estado, la inacción del Estado. Esto lo vamos a seguir viendo en la medida que el Estado no se haga cargo de las víctimas de la región de la Araucanía, de los mapuches y de los no mapuches. Aquí no hay un plan de reparación, aquí tiene que haber un plan de reparación desde el Estado hacia el mundo indígena, desde el Estado hacia aquellos quienes durante 200 años han estado sufriendo su despojo y no han sido escuchados, como también hay que atender a las víctimas de esta violencia que se vive con preocupación en la región de la Araucanía. Ya esto ya no va para más. El Estado, senador, tiene que hacer un plan de salida a este conflicto, ¿sí? Senador, bueno, a esta víctima no se la puede atender porque murió en el mismo acto, ¿no? Con 7 disparos. Usted habla del Estado, que esto va a seguir ocurriendo si el Estado no se hace cargo de este asunto. El Estado hoy está representado por el gobierno, por su gobierno, el de la nueva mayoría. ¿Qué ha hecho y qué debe hacer este gobierno para ponerle coto a esta situación, que por más de que se haya prolongado por 200 años, bueno, hay que empezar a terminarla, ¿no? Bueno, nosotros dijimos cuando llamamos a votar por la presidenta Bachelet que el futuro gobierno, este gobierno, no iba a hacer más de lo mismo. Y yo espero que la presidenta Bachelet, con las señales que ha dado de convocar a una consulta para llamar a instalar el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas o los consejos de pueblos indígenas para hacer las consultas, para avanzar en lo que es un nuevo trato, para avanzar en profundidad en cómo reparamos el daño, cómo restituimos las tierras, las aguas, los derechos. Eso no se ha hecho y yo creo que eso se puede hacer desde la región, pero no solamente con alguien que diga, mira, yo voy a resolverlo. Hay que acompañar al intendente en ese perdón que dio. Ese acompañamiento tiene que ser con contenido, y el contenido que tiene que respaldarlo el gobierno de la República. Ahora, senador, eso entiendo ataca el problema de fondo y es importante avanzar en esa línea, pero en lo inmediato, en los temas de seguridad que urgen ahora para evitar que mañana fallezca otra persona, mapuche o chileno, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Usted coincide, por ejemplo, en el llamado, el emplazamiento que hacían los representantes de agricultores a que fuera el Ministerio del Interior a la zona? Sebastián, yo insisto que cada vez que ocurre esto, siempre insistimos en qué hacemos para la coyuntura. Yo le pregunto, ¿hasta cuándo resolvemos el tema de fondo? ¿Cuándo lo vamos a resolver? Si vamos a seguir en coyuntura, nunca vamos a resolver el tema de fondo. Pero no pongamos atención en eso. Senador, entonces, pero uno piensa que no son incompatibles, que uno podría hacerse cargo de la situación puntual para que mañana no muera nadie más y que eso no obsta a los esfuerzos que sin duda son necesarios para el tema de fondo. Es que mañana va a seguir muriendo si nosotros solo le ponemos acento en qué hacemos. No hay forma de hacer nada hoy día para evitar los crímenes, los asesinatos, la usurpación y los derechos de uno y de otro si no vamos a resolver el tema de fondo. El gobierno tiene que hacer una propuesta de fondo. Tiene que hacer, pero eso es de cargo de la policía. Pero eso
no lo resolvemos sino con un plan de reparación. Perdón, y ese plan de reparación no lo van a hacer la policía. Senador, pero no es el problema solo de la policía. Y además que eso es renunciar al Estado de Derecho, senador, porque si es que usted considera que esto no se va a solucionar hasta que se solucione el tema de fondo, de suyo el tema de fondo es imposible solucionarlo en una semana, en un mes, en un año. Por lo tanto, ¿usted cree que hasta que no se solucione el tema de fondo hay que sentarse a mirar cómo va a seguir muriendo gente en la Araucanía? Chilenos, huincas y mapuches. Paola, lo que yo estoy diciendo es que siempre seguimos en lo mismo. Lo que ha estado haciendo la policía, los tribunales, es persiguiendo la coyuntura. No hay mucho que hacer si no se resuelve el tema de fondo. Y como no lo hacen el tema de fondo, entonces vamos a seguir en lo mismo. Y la próxima semana usted me volverá a entrevistar por lo mismo. Hasta que no se resuelva el tema de fondo, Paola, esto no tiene una vía de solución. Pero usted comprende, senador, que el tema de fondo es de largo plazo. Coincidimos en aquello, ¿cierto? Sí, pero ¿y qué pasa entonces con lo que sucede en el corto plazo? ¿No se puede avanzar en ambas cosas en paralelo? Mira, en el corto plazo hay una situación incontrolable de parte del Estado. Y el Estado no ha dado el primer paso para lograr la paz social en la región. ¿El intendente Huanchumilla tampoco? Lo que ha hecho el intendente. Yo valoro lo que ha hecho el intendente porque ha puesto el tema en la moneda. Pero no basta con el perdón, no basta con la intención. Hay que ser concreto, hay que tener un plan de reparación en concreto, hay que ponerle contenido a ese perdón y hasta ahora no hay ningún contenido que le estemos poniendo. Entonces, senador, en tanto eso no se haga, el Estado es un Estado fallido en su región. No, yo planteo de que todos los gobiernos han hecho siempre lo mismo y no ha dado ningún resultado. Hagamos algo distinto. Y ese algo distinto tiene que ver con remitirse al fondo de la cuestión y al fondo de las razones por las cuales los indígenas están reclamando por sus derechos. ¿Y quién lo hace y cuándo lo hace? Bueno, en mi opinión el ministro de Interior debería convocar y el intendente debería convocar también en la región a sentarnos a un diálogo político amplio con todos para los efectos de lograr el cómo se repara el daño a la región de la Araucanía, a mapuche y a no mapuche. Y ese es un diálogo en el que tienen que participar todos. ¿Y usted coincide entonces con el llamado por el cual le preguntaba a Sebastián de esta urgencia que tendría que tener el ministro del Interior para presentarse ahí en las próximas 12, 24 horas? No, yo no creo que la solución sea que sigan viajando los ministros, porque también en el gobierno de Piñera viajaron los ministros y no hubo ninguna solución. Lo que hubo un tipo de solución fue cuando Piñera se comprometió con un plan especial para la Araucanía, lo que no ocurrió. Aquí lo que hay que hacer es retomar lo que es el plan especial para atender las antiguas y viejas demandas y legítimas demandas de los pueblos originarios. No comparto el método, pero sí debemos comprender por qué razón se están produciendo estos hechos que no han sido atendidos por la sociedad. Nos hacemos los lesos, el Estado se hace el leso, la sociedad se hace el leso. ¿Hasta cuándo vamos a seguir tolerando una situación de violencia como la que estamos viviendo en la novena región? Senador, usted como representante de esa zona, más allá de su representación del país entero en calidad de senador, ¿qué le diría a los pequeños agricultores que ven en la muerte de esta persona un temor para sus propias vidas? Que se vayan, que se vengan, que simplemente salgan de la Araucanía, porque, repitiendo sus palabras, en tanto no se solucione el tema de fondo, que es de largo plazo, no hay nada que hacer. Bueno, lo mismo que le diría a los mapuches que están esperando hace 200 años que el Estado haga justicia con ellos. Les diría, sentémonos a conversar un nuevo trato, hagamos un nuevo trato del Estado con la región de la Araucanía, y le diría que de esa manera tenemos esperanza de atender esas víctimas, mapuche y no mapuche. Senador, ¿cuáles son los plazos para un tema tan complejo como el conflicto mapuche? No en vano han pasado, como dice usted, 200 años y el tema sigue ahí. Es porque los gobiernos, con distintos énfasis quizá, no han sido capaces de resolver, el Estado no ha sido capaz de resolver un problema como este, lo que da cuenta de que la solución que puede entregar este gobierno en particular va a ser de largo plazo, nuevamente. En el corto plazo, y por eso le pregunto respecto a las fechas en particular, dentro de las 56 medidas que se planteó el gobierno para los primeros 100 días está la creación de un ministerio de asuntos indígenas, la creación de una agenda para el desarrollo de los pueblos originarios. En definitiva hay una serie de temas, pero que son de institucionalidad probablemente. ¿Ayudan en algo, cree usted? Bueno, van en la dirección correcta, especialmente en la creación del Consejo de Pueblo, porque como ahora el convenio 169 les da el derecho a ser consultados,
para ser consultados debemos hacer esas consultas para los efectos de a quién le vamos a consultar, y que exista un Consejo del Pueblo con el cual dialogar, con el cual negociar cosas importantes como el presupuesto de la nación. El 0,2% le entregan al pueblo mapuche. Cada 100 pesos no le entregan un peso ni medio peso, 20 centavos, y eso naturalmente no es respuesta del Estado para una reparación, no es respuesta del Estado para una reparación de la participación política que no tienen, no es respuesta del Estado para las estructuras que existen hoy día, no están pensadas en el mundo indígena. Hay que establecer estructuras para atender sus demandas. En definitiva, creo que por ahí va el camino de una reparación en presupuesto, en participación política, en consideración de sus derechos, de su cultura, de su lengua, de su infraestructura, de los derechos de agua, de camino, pero también una mirada en la región en su conjunto para conciliar la región, y eso tiene que ver también con las víctimas que no son mapuches. Senador Tuma, le agradecemos el contacto y su tiempo con CNN Chile, muy amable. Que tenga un buen día. Muchas gracias a ustedes. Chao, que esté buen día. Chao. Adiós.